a distancia. Sí. Vamos a hacer a distancia, ¿no? Sí. Está bien malo, Diego, ¿eh? Sí. Le mandé un mensaje, no sé. Estamos esperando la entrada. ¿Sí está? ¿Ya? No está esta línea, ¿verdad? Entonces vas tú. Sí, ok, bueno. Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos muy contentos de realizar esta nueva emisión del programa El Derecho a la Salud, el Derecho Humano a la Salud. Para esto, el día de hoy tengo el placer de presentar a un gran invitado. El invitado del día de hoy, en particular, es nuestro responsable y líder del proyecto de PAPI, también conocido como el Derecho Humano a la Salud frente a la pandemia SARS-CoV-19, bajo el número IG 300-321. Me refiero a nuestro querido director de la Facultad de Derecho y también académico de nuestra facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, responsable de nuestro proyecto. Bienvenido, director. Muchas gracias. Bienvenidos ustedes a esta cabina que habilitamos en la oficina de la dirección para quienes nos están viendo, que sepan que estamos transmitiendo desde la sala de juntas de la dirección de la Facultad de Derecho en este programa que me da mucho gusto que me hayan invitado, porque además es un tema que me encanta y creo que hay muchas cosas que decir, muchas cosas que analizar. Gracias, Abril, gracias, Marco. Muchísimas gracias, mi estimado director. El programa de hoy va a ser transmitido, está siendo transmitido bajo las diferentes redes sociales de nuestra Facultad de Derecho, pero adicionalmente queremos hacer una atenta invitación a que todo aquel que esté interesado en el derecho humano a la salud siga nuestra transmisión cada 15 días, los viernes a las 2 de la tarde. Ya habiendo dicho eso, quisiera comentar adicionalmente que el día de hoy vamos a tener también en la conducción la compañía de un querido colega, estimado miembro de nuestro proyecto de investigación PAPID y adicionalmente director del Seminario de Derecho Administrativo. Me refiero al doctor Marco Antonio Sein Chávez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación y abrir un espacio en su agenda para tratar este tema que es de interés común, pues no solo a nosotros tres, sino seguramente a buena parte de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, doctora. Al contrario, el día de hoy, para darles una pequeña probadita a nuestro auditorio, vamos a entrevistar a nuestro director, a nuestro líder del proyecto, acerca del derecho humano a la salud, su fundamento, también el estado de nuestro sistema de salud hoy, las oportunidades que tenemos para mejorarlo, para posteriormente atraer el tema hacia el impacto que tiene y ha tenido la pandemia al mundo académico, especialmente cómo vamos a ligar y cómo vamos a conectar el derecho a la salud, el derecho humano a la salud, con el derecho humano a la educación. En ese sentido, estimado director, quisiera iniciar esta pequeña entrevista hablando acerca del fundamento de nuestro derecho humano a la salud. ¿Dónde encontramos este derecho? Bueno, quienes nos estén viendo y no sean abogados deben de saber que el artículo 4 de nuestra Constitución es donde está plasmado este derecho. Lo traje aquí. Estamos hablando del párrafo 4 del artículo 4, que dice: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de nuestra Constitución. Así que el derecho a la salud está plasmado en el párrafo 4 del artículo 4 de la Constitución. Claro, un derecho humano y también un derecho fundamental de todos nosotros como mexicanos, pero en términos generales creo que lo encontramos en muchas legislaciones y tiene un sustento, creo yo, que de origen incluso de derecho natural. Para eso, no sé si le quisiera ceder la voz le quiero ceder la voz al estimado doctor Marco Antonio, si quisieras continuar. Pues coincidir evidentemente con el doctor Contreras, lo encontramos en la Constitución. Tal como lo señala la doctora, es un derecho fundamental, es un derecho
que establece una obligatoriedad para el Estado para prestar un servicio público en este caso, y aquí lo llevo un poco al derecho administrativo, y este servicio público pues debe alcanzar para proteger de manera correcta y de manera factible la salud. Y esto viene de una vieja discusión de si debemos llamarle derecho a la salud o derecho a la protección de la salud, y de esas discusiones la síntesis ha sido, le debemos llamar derecho a la protección de la salud, tal como lo señala la Constitución y tal como ya le ha dado lectura nuestro señor director, porque es eso lo que puede garantizar el Estado, proteger efectivamente la salud y no precisamente garantizar la salud de las mexicanas y los mexicanos. Entonces, también tiene, como usted lo señala, algún origen en el derecho natural, es algo inherente a la persona humana. Nuestra última reforma en materia de derechos humanos de hace un poco más de 10 años señala que todas las autoridades deben observar esto, y en el tema de la salud y en el tema de la educación particularmente toma un redimensionamiento muy importante. Entonces, efectivamente, hablamos de un reconocimiento de un derecho humano. Bueno, yo creo que valdría la pena decir que la dimensión que se tenía del respeto a los derechos, por ejemplo, a la educación y a la salud, hay que visualizarlos antes y después de la pandemia. Es un tema en el que hemos estado trabajando desde la facultad. Hay muchos juristas que consideran el derecho a la educación y el derecho a la salud como un derecho social, que tiene que ver pues con una serie de factores, como la progresividad, como pues la posibilidad de que el gobierno en turno tenga los recursos, de que haya políticas públicas. No eran vistos como derechos absolutos, no, derechos sociales que tendrían que ir con el tiempo haciéndose extensivos. En el tema del derecho a la salud, pues tenía que ver con que la persona tuviera empleo, que pagara sus cuotas al Seguro Social o al ISSSTE, y el Seguro Popular para los que no estuvieran afiliados a un sistema de salud, y que se estaba tratando de generar este concepto de universalidad. Pero viene la pandemia y demuestra a las sociedades que no puede ser visto como un derecho social, y que no puede estar el derecho a la protección a la salud pues simplemente esperando buenas voluntades o buenos tiempos o políticas e ideología que le den más dinero, sino que es una necesidad imperiosa y una garantía que la sociedad tiene que tener. Entonces, después de la pandemia, ojalá que se entienda que el derecho a la protección a la salud y el derecho a la educación ya no son derechos sociales, son derechos humanos plenos, son derechos fundamentales, son derechos exigibles y son derechos justiciables. La confusión ideológica y semántica y doctrinaria es importante. El derecho a la educación, que está contenido en el artículo 3, y el derecho a la salud o a la protección de la salud está en el artículo 4. Los dos artículos están en la parte dogmática de la Constitución, donde están los derechos humanos. Sin embargo, incluso las resoluciones de la Suprema Corte le dan todavía a los gobiernos la posibilidad de considerar que no son derechos absolutos y que tienen que ser progresivos y que de alguna manera no pueden tener retrocesos. Pero, por ejemplo, ahora vemos que se canceló el Seguro Popular. Ahí hubo regresión al derecho a la salud. Nadie impugnó por el amparo este regreso, la regresividad de este asunto, y lo que implicó para una persona que ya estaba afiliado a un seguro, que se lo quitaran. Nadie lo defendió, la academia se quedó callada. Las estadísticas nos dicen que el 74% de las personas que fallecieron en la pandemia en México no tenían educación secundaria terminada.
Entonces, ¿qué nos está demostrando las cifras de la pandemia? Que la relación entre educación y salud van íntimamente ligados, que se murieron las personas con más baja escolaridad y obviamente con más bajo ingreso económico. Entonces, ¿qué nos dice la pandemia? ¿Qué nos dicen las estadísticas? Que el gobierno debería de hacer extensivo el derecho a protección a la salud de nuevo para que la sociedad no quede vulnerada y que, como siempre sucede cuando vienen estos fenómenos, los que más los padecen son los que tienen menos posibilidades económicas, educativas y sociales. Sin duda, no, director. A mí me parece que ha comentado dos cosas interesantísimas. Primero, el tema de entender a los derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación como un derecho humano inherente al hombre desde el momento de su nacimiento, o incluso algunos considerarían que hasta antes, en el momento de la concepción. Entender a los derechos humanos desde su misma universalidad, desde el elemento de progresividad y, como bien lo ha comentado, de no regresividad. Ahora, ¿cómo podemos garantizar que esto efectivamente salga? Que ese es uno de los cuestionamientos que seguramente se hacen muchos juristas y no juristas. Más allá de las leyes, más allá de lo que falten las leyes, ¿qué necesitamos para que exista una verdadera implementación? Es decir, una verdadera eficacia de lo que existe en estas cartas magnas que tenemos, unas cartas magnas impresionantes. De hecho, hace décadas empezaron a surgir estas constituciones tan avanzadas en Latinoamérica, en donde se implementaban derechos tan importantes como era el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, y empezamos a hacer un ejemplo a nivel Latinoamérica acerca de esta consagración de derechos tan importantes. Pero el problema que se empezó a visualizar posteriormente era la falta de eficacia de esa normativa, que es un problema real, importantísimo. Entonces, en ese sentido, me preguntaría yo y seguramente parte del público, ¿qué es lo que necesitamos para tener ciertas garantías básicas a ese derecho humano a la salud y a ese derecho humano a la educación? Creo que esa sería una de las preguntas. No sé si cualquiera de los dos, si quisiera comentar. Es un poco el principio de qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? O sea, ¿qué tiene que imperar? Pues la convicción de la importancia que tiene la educación. Y mi tesis es que después del derecho a la vida y a la libertad debería venir el derecho a la educación. Y muchos constitucionalistas se les paran así los cabellos y me dicen, ¿cómo? Es una exageración. Y yo les digo, realmente la libertad depende de que uno tenga información y educación para ejercerla. Entre más sabemos, entre más aprendemos, tenemos más opciones para ser libres. ¿Qué relación tiene con el derecho a la vida? Bueno, pues estamos viendo que si una persona no tiene educación, no tiene educación a la salud, tiene menos perspectivas de vivir sano y de no morir en una pandemia. Entonces, es un tema en donde tenemos que empoderar este concepto de que estos derechos ya no son simplemente derechos sociales. Hace un siglo fue un gran avance. La Constitución de México fue la primera en el mundo en establecerlos como derechos sociales. Y luego migró a la Organización Internacional del Trabajo, a la Constitución de Weimar, a la alemana, y luego a la ONU, y luego todas las constituciones hoy los reconocen. Sí, nada más que hay muchos doctrinarios que distinguen entre un derecho humano individual al derecho a la educación y al derecho a la salud, en donde no es solamente el ejercicio de un derecho lo que importa, sino una acción positiva del gobierno para llegarlo. No es en automático, la gente no puede autoeducarse sin la intervención del gobierno, entonces los dejan en esta idea de que sí son muy importantes, pero a esperar que los gobiernos los acojan, les den prioridad, les den presupuesto y hagan políticas públicas. Lo que importa ahora después de la pandemia es entender que son derechos fundamentales y que el gobierno no puede, sobre pretexto de problemas económicos, financieros o ideológicos,
tener regresividad en estos derechos tan importantes como la educación o como el derecho a la salud. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, el derecho a la educación y salud? Acaba de anunciar la Secretaría de Educación que no hay dinero para las escuelas de tiempo. Y ya hay reacciones y estoy seguro que habrá amparos. ¿Por qué? Porque por el principio de la no regresividad y de la progresividad, ahí hay un retroceso en la educación. Obviamente que un niño que tiene la necesidad de estar en una escuela de tiempo completo es porque tiene padres que trabajan, es porque tiene padres que no lo pueden atender y cuidar, y la escuela estaba sustituyendo a ello. Si le quitamos a esos niños la escuela de tiempo completo, les quitamos la comida, les quitamos el cuidado, les quitamos las clases adicionales, evidentemente que su proceso educativo y formativo tiene un retroceso. Ese es el tipo de cuestiones que no se deben de permitir. El que decisiones de carácter político, financiero, presupuestal, simplemente por ignorancia jurídica y constitucional, se les ocurra que es lo mismo quitarle el dinero a la educación que quitarle el dinero, pues no sé, a hacer una carretera, por lo importante que sea. Entonces es un problema cultural que hay que ir abonando y por eso yo alabo que este programa esté llegando a nuestro auditorio para ir generando esta conciencia. He dado un tema que a mí me parece interesantísimo y lo voy a ligar con algo que ya ha comentado anteriormente el doctor Sein. Me refiero a la cláusula de no regresividad o progresividad, ya nos contará un poquito más acerca de ella, pero tiene que ver con ese análisis necesario de los grandes derechos, estos grandes pilares que atiende nuestra nación, como es el caso del derecho a la educación, que ya lo ha comentado muy bien, que además tiene un libro excelente relacionado con ese derecho a la educación, recién publicado, lo recomendamos muchísimo. Y también el tema del derecho a la salud, en donde usted es un experto, también ha tenido una experiencia importante en el área de salud. Pero creo que es importantísimo aquí abonar en relación a la importancia de este proyecto PAPIR, que va en un área interdisciplinar, en donde un derecho a la salud, por más derecho a la salud que sea, no podrá obtener respuestas viables sin la intervención solidaria del conocimiento práctico y además teórico de los juristas, en donde tanto necesitamos un conocimiento básico de derecho constitucional avanzado, también de experto, como también un análisis y una reflexión, voy a ir ahí a mi área, de la filosofía del derecho, como también necesitaremos un estudio importante, preciso, acerca del derecho administrativo, y por qué no también incluir ahí una mirada, una perspectiva desde el derecho penal y otras áreas. Entonces, creo que esa es justamente la fortaleza de este proyecto PAPIR, que se presenta como uno de los proyectos inéditos durante la pandemia y que busca dar resultados eficaces acerca de un análisis bien consolidado interinstitucional que requiere de números, que requiere de una numeralia importante, pero además de un análisis reflexivo acerca de qué es lo que necesitamos en México para mejorar ese acceso al derecho efectivo, un derecho eficaz. En ese sentido, creo que parte del proyecto está abonando en términos de la no regresividad, como bien lo ha comentado, director, y ese creo que es una de las propuestas que más ha empujado el doctor Marco Antonio Sein. No sé si quisiera comentar algo acerca de eso. Sí, definitivamente, tal como lo señala doctor Contreras, es importante ver que lo que hemos observado particularmente durante la administración que se está viviendo en el gobierno federal, es una regresión clara. El tema de las escuelas de tiempo completo respecto a la educación es claro porque afecta a 3.6 millones de familias, porque el 90% de esas escuelas se encuentran establecidas en zonas marginadas y porque además va en contra de los intereses de las propias mujeres, porque van a afectarlas en el momento en el que tienen que ir por sus hijos, tienen que ir al mediodía, van a romper de alguna manera su jornada laboral. Entonces, o los van a dejar sueltos para que sean víctimas de los abusos o de las drogas o de la vagancia. Y lo que estamos viendo es que en estos temas tan importantes, y yo lo diría en el tema educativo, en el tema de salud y en el tema de seguridad pública,
se están tomando decisiones que no están basadas en evidencia, por decirlo menos. Y en el tema de salud, hay una noticia que ha pasado desapercibida, pero que en ella creo que el doctor Contreras, como alguien que implementó los acuerdos de descentralización de finales de los años 90 en el tema de la Secretaría de Salud, cuando se crearon organismos públicos descentralizados en las entidades federativas, no se ha observado y no se ha analizado como debe ser, y es lo que han llamado desde hace alrededor de un mes la federalización de los servicios de salud. Se inició con la firma del gobierno federal con dos entidades federativas, con Nayarit y con Tlaxcala, una nueva centralización de los servicios de salud, dando marcha atrás a un proceso que ha llevado más de 20 años poder llevarlo con todo el margen de mejora, con todas las áreas de oportunidad que ha tenido, pero se ha llevado 20 años y el gobierno actual dice que para 2024 las 32 entidades federativas estén adheridos a este nuevo modelo en el que esos servicios de salud de las entidades federativas transfieran sus recursos, sus facultades, sus obligaciones a IMSS Bienestar. Y eso, lo que estamos viendo, como se vio con el INSABI y la eliminación sin ningún tipo de diagnóstico claro, ni tampoco de un análisis de factibilidad, lo que estamos viendo es que estamos yendo al ensayo y al error, y lo estamos haciendo en temas tan sensibles como es el tema de la salud. Entonces, sí estamos viendo una regresión en muchos sentidos, y aquí, bueno, yo creo que un experto como el doctor Contreras, porque, repito, además de constitucionalista, además de administrador público, fue un protagonista importante de esos acuerdos de descentralización y lo que puede generar una, como ellos llaman, federalización de esos servicios de salud. Ya me van a hacer hablar crítica, criticar las decisiones políticas, pero miren, sí es un retroceso el federalizar, porque esa es la palabra federalizar, debería ser fortalecer la federación, y cuando entiende federalizar es volverlo a traer a la federación. Este proceso empezó desde la época del secretario de Salud, Guillermo Soberón, y se fue consecutiendo al paso del tiempo y se creó efectivamente pues 32 servicios de salud, una en cada entidad federativa, coordinados por la Secretaría de Salud, y la aparición del Seguro Popular y todas estas cosas funcionó. Sí estoy de acuerdo en que hubo graves desviaciones, en que se cometieron errores. El proyecto del Seguro Popular era precisamente un seguro en donde las personas para inscribirse tendrían que pagar. Cuando terminó la administración del presidente Fox, la primera decisión del presidente en turno fue que todos los niños que nacieran durante su sexenio tendrían seguro popular, lo cual acabó con el principio de la progresividad en los pagos. Sí habría los sectores de los deciles más bajos que no pagarían, pero, por ejemplo, pues el dueño de una taquería que tenga en la vía pública, no bien establecida, que tenga 2 o 3 taqueros que seguramente ganan más del salario mínimo, hay comerciantes en la vía pública que ganan más que los establecidos, pues que pagaran su cuota de afiliar a sus trabajadores al seguro. Se acabó. La decisión de volver a traer todo a la federación es un retroceso. Y voy a dejarles ahí un dulce envenenado. La decisión de mandar todo al seguro social está más que estudiado y es algo que irá condenado, yo creo que al fracaso. Las prestaciones laborales más caras entre el Seguro Social, la Secretaría de Salud y el ISSSTE es el Seguro Social. Es el que mejor les paga. Entonces, llevar a todos los trabajadores de la Secretaría de Salud y de los servicios de salud de las entidades federativas al Seguro Social implica un costo financiero laboral brutal. Entonces, creo que no lo han reflexionado bien.
creo que por el tiempo que falta en la administración puede ser que sea nada más una buena intención o una intención no bien medida. Pero lo interesante de esto es, vuelvo al tema, hay que analizar dentro del papel dos tiempos. ¿Cómo se veía el seguro, el derecho a la protección a la salud antes de la pandemia y después? Antes de la pandemia estábamos viendo pues, que si estaba o no era derechohabiente, que si tenía o no seguro popular. Dos cosas cambiaron y demostraron que sí es posible y que sí es necesario. Las vacunas. Las vacunas no tuvieron ningún privilegio. A mí de las cosas que me gustó de este sistema de vacunación es que no había influencia posible ni de ricos ni de funcionarios que pudieran brincarse las vacunas y era con cita y hacían su colita todos. Entonces sí es posible que haya servicios igualitarios para todos. Y la otra es la gratuidad de las vacunas. Pues no, que no se podía. Entonces, cuando tenemos una emergencia solamente es cuando entendemos el derecho a la salud universal. ¿Por qué si le vacunamos a los no derechohabientes? ¿Por qué si vacunamos a los afiliados a un sistema o a otro en las mismas condiciones? Porque el Seguro Social no vacunó a los del Seguro Social y los del ISSSTE. Fue una vacunación universal. Entonces, esos dos casos, o el mismo, la misma vacunación en casos de emergencia nos demuestran, primera, la importancia y la urgencia de que todo el mundo tenga acceso a la salud. Porque dices tú, bueno, pues que no se vacune el que no sea derechohabiente. Pues si no se hubieran vacunado los no derechohabientes, la pandemia no se acaba. Porque vienen los contagios y porque hubieran impactado de todos modos al sistema de salud con la enfermedad y con la necesidad de hospitalización. Entonces, hay que vacunarlos a todos, sean o no sean derechohabientes. Entonces sí se puede. Entonces sí hay posibilidades, sí entendemos además la necesidad estratégica de que toda la sociedad tenga condiciones igualitarias y la otra sin prioridades. Entonces, ¿por qué no tomar en cuenta estos dos fenómenos para empezar a idear de que sí es posible y que sí es necesario socialmente que todos estén? Y otro tema que les dejo ahí para su investigación. ¿Se acuerdan en un principio cuando empezó la pandemia que por allá por Italia estaban diciendo que los mayores de 80 años ya no deberían de tener derecho a la cama? Y que ya era una especie de arguiniana de que los jóvenes eran los que tenían prioridad para ser hospitalizados y que los viejos, la gente de edad avanzada, pues ya había vivido. Se generó un problema. Aquí en México empezó a trabajar incluso un organismo de bioética y empezaron a como que a explorarlo. Y yo me acuerdo de un artículo sensacional que animé a don Raúl Carrancá, que dijo que sería homicidio y se paró. ¿Y qué pasó después? A los poquitos meses resulta que los primeros en vacunarse eran los de más edad, los prioritarios. ¿Cómo es posible que filosóficamente un tema de derecho a la salud se haya modificado de manera tan radical? ¿Qué quiere decir? Que la pandemia nos vino a enseñar que tenemos que ponernos a trabajar, a filosofar y a seguir haciendo mucho más extensivo este derecho a la salud, porque hay muchas dudas y muchas cuestiones que quedaron ahí y que la pandemia vino a sacudir. Así que las conclusiones que tendremos que llegar con esta investigación es el derecho a la salud después de la pandemia. O sea, durante y después de la pandemia. Nos vino a dejar muchas cosas crueles, pero muchas cosas positivas la pandemia que vale la pena no perder de vista. Y es una tarea importante la que usted ha señalado y que fue un escándalo, aquella guía bioética para la aplicación de recursos críticos, en donde filosóficamente el debate era, vamos a aplicar un criterio que le llaman de vida por completarse, diciendo quienes tengan más vida por completar, más vida por vivir, le debemos dar prioridad frente a los que no, en una lectura
estrictamente utilitarista, o tenemos que darle prioridad, como terminó siendo, al orden de llegada, en donde quien fuera llegando se le iba atendiendo, y que finalmente lo que hubo fue muchos testimonios de médicos y de profesionales de la salud en lo general, que sí se terminó aplicando en el triaje particularmente, este criterio de vida por completarse. Entonces, la pregunta es, ¿eso es discriminatorio y es violatorio de los derechos humanos? Seguramente sí, pero también se dejó de observar mucho, porque lo que hemos visto es que en México particularmente se ha normalizado ese tipo de cosas. Se ha normalizado que incluso alguien pueda morir y murió y a lo que sigue. En la sala de espera. En la sala de espera. Entonces, sucedió en Italia, hubo un gran escándalo, sucedió en México, lo hubo también, lo echaron para atrás por parte del Consejo de Salubridad General, pero existe la duda fundada de que sí se haya aplicado efectivamente, a pesar de no haberse publicado y autorizado como era debido. Entonces, esa es una tarea importantísima para quienes se dedican a la filosofía del derecho, es qué debemos privilegiar, y creo que es un análisis muy importante que se puede hacer, doctor. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay mucho camino ahí para diferentes áreas, en particular desde el área de la filosofía del derecho, pensando en la filosofía aplicada directamente a los problemas que hemos tenido actualmente en la pandemia. Creo que podríamos hacer tanto un análisis desde filosofía política, filosofía moral y filosofía del derecho, que sería este ámbito de competencia respecto a ello. Yo coincido, podríamos, hubo una fuerte tendencia, aunque pareciera que ya es una corriente bastante antigua, una corriente utilitarista que resurgió en la pandemia para hacer análisis acerca de cómo tendríamos que resolver. De ahí, por supuesto, atiende un consecuencialismo, como podríamos analizar, hacer un estudio desde un análisis económico del derecho acerca de todo lo que ha sucedido. Estoy totalmente de acuerdo, tenemos mucho que analizar, incluso desde la misma filosofía podríamos abarcar un análisis de los códigos deontológicos, no solamente del abogado, sino también del médico, porque desde una visión jurídica nosotros también tenemos que darle atención a estos problemas que parecieran que en principio son de los médicos, pero los médicos cada vez que tienen un problema toman el teléfono y le preguntan al abogado, y esto tiene responsabilidad, voy a ser responsable de este tema. Entonces creo que somos nosotros desde este apartado ético, bioético, deontológico, que tenemos que aportar hacia el mundo, que no va solamente del derecho, sino que atiende a las diferentes profesiones. Yo creo que en ese sentido estamos totalmente de acuerdo y hay que trabajar mucho. Yo quisiera continuar el tiempo que nos queda para hacer un balance, tratar de hacer un balance para nuestro público, especialmente desde esta universidad, que es una universidad lanza de punta en la Facultad de Derecho, trasciende lo que se hace aquí, las diferentes decisiones que se toman aquí, trascienden a nivel nacional y yo diría que hasta internacional. En ese sentido, si pudiéramos hacer un balance, director, acerca de cómo ha impactado esta pandemia en el mundo académico, ¿qué es lo que tenemos hoy y qué es lo que nos queda? Es decir, ¿hacia dónde se dirige la educación de hoy al futuro? La pandemia vino a dejar al descubierto que en todos los países, incluso los más desarrollados, hay una inversión insuficiente en ciencia, educación y tecnología. Esa es una conclusión sin lugar a dudas. ¿Qué quiere decir? Que hace falta más inversión pública en garantizar la educación y el acceso a la salud. En la medida que el Estado deja de invertir recursos suficientes, tiene que entrar a suplirlo la iniciativa privada, y la iniciativa privada con sus objetivos, que no son los mismos que la pública, pues tienen esta concepción utilitarista de la medicina. Si hay muchos hospitales, no hay que aplicar ninguna medida discriminatoria. El problema es cuando no hay una cama, más que una cama y 5 pacientes que la necesitan, y empezamos ahí con los problemas filosóficos, económicos, jurídicos, ¿no? ¿Quién tiene derecho? ¿Quién tiene un seguro? ¿Quién ya pagó de antemano? ¿Quién ha vivido más o quién ha vivido menos? Ese es el tema
en donde lo primero que habría que concluir es que falta inversión pública para educación y para salud. El hecho de que la pandemia nos haya demostrado que cuando hay este tipo de emergencias, el Estado sí tiene dinero para que todos se vacunen por igual, es la demostración de que así debería de ser, no nada más en pandemia, ¿no? Los países que primero salieron de la pandemia son los países nórdicos, en donde la educación y la salud están plenamente garantizados. Claro, hay una mayor participación de las personas en los impuestos, pero allá ya salieron del problema, pues porque hay atención suficiente y hay educación suficiente y ya salen de un problema más pronto que los países en donde hay insuficiencia. Entonces, lo primero que habría que concluir es la necesidad. Ahora, ¿esa falta de inversión es o no una opción del gobierno? Si el gobierno puede seguir determinando con libertad si le mete más dinero a la educación y a la salud, mi posición es que no. Mi posición es que la academia y los juristas deberían de empezar a fortalecer estos conceptos de que no estamos hablando ya de derechos sociales, estamos hablando de derechos humanos fundamentales, absolutos, que no pueden tener ninguna regresión, ni pueden tener ninguna interpretación de carácter filosófico, académico, político o económico. Tendrían que tener una definición muy clara. Y a base de que nuestra sociedad tuviera mejor educación y mejor salud, estoy seguro que seríamos una sociedad con menos violencia, con menos corrupción, con menos impunidad, con menos manifestaciones como la que acabamos de ver hace unos días en el fútbol, en donde la gente, en lugar de irse a divertir, hay una explosión y un contagio del uso excesivo y a veces hasta criminal de la violencia, y que nos demuestra a nosotros que tenemos una sociedad que tiene muchas insatisfacciones y que tiene un problema cultural muy importante que hay que atender. Es de ahí precisamente, doctor, donde este grupo de trabajo, como lo hemos platicado todas y todos dentro de este proyecto, se ha establecido como uno de los objetivos el buscar proponer una reforma constitucional en donde, como sucede en algunas constituciones de algunas entidades federativas, se establezca un piso mínimo presupuestario para temas tan sensibles como la salud y la educación, en este caso para la salud, en donde haya un incremento por lo menos de acuerdo con la inflación y que nunca haya un decremento del presupuesto. Sucede con la Universidad Veracruzana, en el estado de Veracruz, en donde la Constitución misma establece un porcentaje del Producto Interno Bruto de la entidad federativa para destinarlo a la universidad. Puede ser esa fórmula, puede ser una fórmula en donde no esté permitido ir hacia atrás presupuestariamente y que sí haya un incremento a nivel por lo menos de la inflación. Puede darse de diversas maneras, pero sin duda, como usted lo señala, no podemos seguir dejando temas tan sensibles a la libre decisión de criterios políticos que finalmente no tenemos claro si tienen una toma de decisiones basada en datos fidedignos y en una evidencia cierta. La convencionalidad tendría que trabajar. El tema es que las organizaciones internacionales a las que México está adherido no necesariamente ven estos problemas con un enfoque de derechos humanos, sino con un enfoque económico, ¿no? Pero no estaría de más ver cuánto invierten los países desarrollados, según la OCDE, en educación y salud, y tener un parámetro comparativo, y que pudiéramos nosotros decir, a ver, si hay un país que invierte el 6% en educación y nosotros estamos en el 2%, ¿cuál es el camino? ¿Cuánto invierte en investigaciones los países? Nosotros no hemos llegado al 1% nunca. Creo que incluso cada año está disminuyendo. O sea, hay una serie de indicadores internacionales importantes. Pero a mí me gustaría mucho que la UNESCO, por ejemplo, que es el órgano especializado de Naciones Unidas, que sí ve
la educación desde el punto de vista del desarrollo de las personas, no de la sociedad, no de la economía, pudiera tener un planteamiento en donde obligara a que todos los estados contratantes en determinado tiempo llegaran a un porcentaje mínimo de su Producto Interno Bruto en educación, y que lo mismo hiciera la Organización Mundial de la Salud, y que pudiéramos a partir de la pandemia tener parámetros internacionales especializados. Porque lo que diga el Banco Mundial, lo que diga el Fondo Monetario, lo que diga la OCDE, muy útil. Incluso pues, la prueba PISA ya es muy... la OCDE tuvo que aceptar que la educación era tan importante que ahora es uno de sus principales indicadores. Pero siempre están viendo a la educación como uno de los factores de desarrollo social de una sociedad y de una economía. Y a mí me interesaría que, sin perdernos de nuestro enfoque, saber cuál es la visión de los órganos que ven estos derechos desde el punto de vista del derecho humano, no del derecho económico. Y eso creo que falta mucho y puede ser uno de nuestras propuestas, el incentivar que los representantes de México pues pugnen por esto. Claro que no, está difícil que lo hagamos si no hay voluntad política asumir un compromiso de esos. Pero creo que en verdad la fórmula para solucionar los problemas de fondo del país, ¿cuáles son? Si nosotros hacemos una encuesta, ¿cuáles son los 5 problemas que más le preocupan a la sociedad? La violencia y la inseguridad, la parte económica, que no alcance, la corrupción, la falta de equidad y de igualdad social, la desigualdad social, la violencia contra las mujeres ahora. Si nosotros analizamos esos 5 problemas, todos tienen un origen en una falta de educación de calidad y suficiente. Todos. Entonces, el tema de la importancia que tiene la educación ya no es un tema de derechos sociales, es un tema de derechos humanos y es un tema en donde tendríamos que estar trabajando en una dimensión distinta y que el gobierno tendría que asumir como responsabilidad constitucional el cumplir con su responsabilidad y con sus compromisos en materia de educación y desarrollo. Me encanta esto último que ha comentado, querido director, y estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una de las propuestas que deberían de salir de esta investigación, que ya empezamos nuestro 2º año. En ese sentido, pues primero quisiera agradecerle a usted por haber aceptado esta invitación a su programa, que también lo es, pero que la verdad es que para nosotros siempre es un orgullo y además un gran placer el poder escucharlo, el poder recibir justamente esta retroalimentación, que no sea solamente para nosotros, sino también para el público que tanto lo necesita. Vamos a ir cerrando el programa, no sin antes comentar algunos de los temas básicos que tenemos nuevamente en el proyecto para recordarle a nuestro auditorio qué es lo que tenemos por ahí pendiente. Recuerden, por favor, el seguir sintonizando este programa de radio, que tenemos el derecho humano a la salud, cada 15 días, los viernes a las 2 de la tarde. Tenemos también un ciclo de conferencias que vamos a realizar este semestre, en donde vamos a comentar justamente estas problemáticas que hemos ya abordado en el programa. Tenemos ya la publicación de unos cuadernillos de trabajo que hemos realizado el año pasado y que vamos a subir a la RUA para que todos los universitarios puedan tener acceso a él. Y vamos a hacer una propuesta. Queremos que estas actividades de nuestro proyecto no solamente se queden en el ámbito académico, sino que salgan a la luz en el ámbito de lo civil, de lo público e incluso de lo político. Y también este año estamos comprometidos a hacer un acercamiento a los organismos internacionales para hacer un análisis más claro acerca de cuál es la propuesta a nivel internacional de este tema de la salud para prevenir posibles conflictos o problemas en una posible y muy seguramente siguiente emergencia sanitaria que en algún momento se vuelva a presentar en nuestro país y a nivel mundial. En ese sentido, vuelvo a agradecerle, muy querido director. Quisiera simplemente darle la palabra para que usted despidiera y, bueno, también agradecerle, por supuesto, a nuestro estimado doctor y integrante de nuestro proyecto. Pero quisiera regresarle la palabra a usted, si no hubiera nada más que comentar, para que despidiera a nuestro auditorio, para que sea usted el que cierre este programa. Bueno, sugerirles que busquen a Juan José Bremer, que es un egresado distinguido de la facultad y que es nuestro embajador en la UNESCO.
de parte mía para que podamos establecer este puente de comunicación en materia de lo que es educación y educación para la salud y pues mantener el contacto con nuestro embajador en la Organización de las Naciones Unidas, el rector Juan Ramón de la Fuente, para ver el tema en la Organización Mundial de la Salud. Creo que tenemos los contactos y tenemos las condiciones para hacerlo. Y es muy importante que todo este conocimiento que se va a generar con este proyecto de investigación tenga entregables y que este conocimiento lo pongamos al alcance de la sociedad, porque finalmente ese es el objetivo que tiene la Universidad de la Nación, preparar profesionistas útiles para la sociedad y generar investigación y conocimiento para tratar de contribuir a la solución de los grandes problemas de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, estimado doctor, director, muchas gracias. Nos despedimos de todo nuestro auditorio, esperando que sigan el siguiente programa. Un abrazo a todos muy fraternal y caluroso. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.